Gloria damos a Dios. Él es bueno, siempre bueno. Y en su bondad nos permite alimentarnos de su palabra, del mensaje de poder que nos ha dejado a través de la Biblia. Así que le invito a estar atentos a este tiempo que vamos a compartir y que estoy seguro que vamos a ser edificados. Estoy compartiendo estos domingos una serie que tiene que ver con el carácter de Cristo. La ocasión anterior estuvimos hablando del perdón. Jesús, nosotros y el perdón. En esta mañana voy a compartir el tema Jesús, nosotros y el llamado. Así que para este sermón vamos a tener como texto base el Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Si tiene allí su Biblia, por favor, ubíquelo para que pueda ir dando seguimiento a lo que vamos a compartir. Y también para facilitar, tenemos la proyección acá atrás de los textos también. Por lo general, hermanos, los que me conocen, en algún momento les he contado que tengo muchos problemas con las ubicaciones. Por alguna razón, suelo perderme con mucha facilidad. Y el colmo de los colmos, a veces voy a un lugar y aunque ya fui, cuando necesito regresar, me pierdo otra vez. Entonces, hermanos, para mí el Waze ha sido una bendición. Yo digo, de manera de broma, ¿verdad? Que antes andaba Waze, ahora ando con Waze y rapidito me ubico. Pero antes de la aparición del Waze, yo lo que hacía era que si iba para algún lugar, llegaba al punto, hermanos, de seguir los buses. Yo me fijaba y decía, este bus, fijo que voy a llegar, ¿verdad? Si era el bus de Heredia o qué sé yo. Ahí lo iba siguiendo. ¿Y qué tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy? Bueno, el llamado es precisamente una invitación a seguir. Pero no es seguir como para perseguir algo y alcanzarlo, sino es un seguimiento en el sentido más bien de tomar el camino de alguien más y hacerlo nuestro. En eso consiste el discipulado. Un discípulo es aquel que recibe la enseñanza de un maestro, la pone en práctica en su vida y la transmite luego a otras personas. Mateo capítulo 9 nos habla del llamado que el Señor nos hace a seguirle, y puntualmente el texto tiene que ver con el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, dice el verso 9, Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice puntualmente ese versículo 9 que Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Una verdad central de este tema que quiero compartir es que muchos no aceptan el llamado, la invitación que el Señor hace a que le sigamos. Porque esa invitación a seguirle no fue solo para Mateo, no fue solo para los 12.
fue para todos y cada uno de nosotros. El Señor nos llama a seguirle, no como seguir a quien nos puede favorecer simplemente, sino como les decía ahora, seguir a aquel a quien vamos a tomar ese estilo de vida y hacerlo nuestro. Dice Primera de Corintios 11:1, que es un texto que hemos utilizado también, seguiremos utilizando en esta serie, que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que el llamado es a seguirle, y sígueme puntualmente es tomar el camino de alguien más y hacer las mismas cosas. Pablo lo entendió muy bien, y tuvo el atrevimiento de decirle a la iglesia de Corinto: imíteme porque yo estoy imitando o siguiendo a Cristo. El problema es que muchos no quieren seguir al maestro porque lo ven como una limitación. Yo he conversado con algunos jóvenes, por ejemplo, y la noción que tienen del cristianismo y del llamado que Dios nos hace es de aburrimiento. Ay, es que qué aburrido meterse en las cosas de Dios y de la iglesia. Otros no lo ven de esa manera, lo consideran valioso, necesario, pero aún así lo consideran una carga. Entonces le dicen a uno: más adelante tal vez voy a ordenar un poco algunas cosas. Porque seguir a Cristo conlleva disciplina. Pero esa disciplina produce en nosotros gozo, libertad verdadera. Si no optamos por seguir a Cristo, vamos a terminar siguiendo cualquier otro camino. El ser humano, por naturaleza, quiere seguir a algo o a alguien. El que no cree en Dios cree en cualquier otra cosa. Pero aquellos que entendemos que Cristo nos llama a una vida de libertad, sí, que demanda de nosotros compromiso, disciplina, consagración, pero lo valoramos como lo mejor que nos ha podido pasar. Yo no cambiaría por nada el haber recibido ese llamado de venir a Cristo. Y sé que muchos de ustedes tampoco lo harían. Es lo mejor que nos ha pasado. Dice el verso 9 que cuando Jesús vio a Mateo, le dijo: sígueme. ¿Y dónde estaba Mateo? Sentado en el banco de los tributos. Porque Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Ya vamos a mencionar algo más sobre eso. Pero ¿cuál fue la reacción de Mateo? Por favor, observe el final de ese verso 9. Jesús dice: sígueme. ¿Cómo responde Mateo? Dígalo fuerte, sin miedo. Se levantó y le siguió. Toda persona que responde al llamado de Dios va a experimentar un levantamiento en su vida. Pero ese levantarse y seguir depende de cada uno. Es nuestra propia decisión. Dice el dicho del folclore evangélico, como dice un pastor amigo, que Dios tiene hijos, no nietos. Así es que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de sí mismo. Una decisión propia de seguir al maestro. No se trata de complacer a la esposa, al esposo. No se trata de los hijos complacer a los padres o viceversa. No se trata de quedar bien con ningún líder. Se trata de una decisión propia. Y yo espero que todos los que estemos aquí la hayamos tomado de esa manera. Y si alguien no lo ha hecho, espero que pueda optar por aceptar ese llamado que Cristo le hace. Seguir a Cristo es una decisión propia. Y esa decisión tiene que ver con cosas muy puntuales. Yo voy a mencionar en esta enseñanza, en este mensaje, 3 aspectos muy puntuales. El verso 9 entonces dice que cuando Jesús vio a Mateo, Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos.
El punto número 1 que quiero mencionar es que, si me ayuda ahí con el número 1, debemos seguirle en nuestro oficio o dedicación. Mateo está sentado en el banco de los tributos, dice, porque su oficio, su dedicación era ser un publicano. Y un publicano no es otra cosa que un cobrador de impuestos. El problema es que ese puesto, ese oficio, era sumamente rechazado. Ser un cobrador de impuestos significaba delante del pueblo el rechazo absoluto. Nadie, nunca, jamás, en medio del pueblo de Israel, entre los judíos, le iba a decir a Mateo: venga, le invito a mi casa, tomémonos un café. Vamos a almorzar. Nadie. Porque resulta ser que un publicano era un funcionario a favor del imperio romano que le cobraba el impuesto a sus propios hermanos, a sus conciudadanos, al pueblo de Israel. Era considerado un traidor. Pero ese era el oficio de Mateo. ¿Quién podía ser entonces amigo de Mateo? Sino otros publicanos. El ambiente, el oficio, su estilo de vida, la dedicación de Mateo giraba en torno al dinero. Y por lo general los publicanos siempre tomaban algo para sí. Recordemos el ejemplo de Zaqueo, que cuando tiene ese encuentro personal con Cristo y su vida es transformada, ¿qué es lo primero que dice? Si algo le robé a alguien, se lo prometo devolver cuatriplicado. Porque los cobradores de impuestos, miren, diríamos en Pintico, choriceros, corruptos. Y Jesús, hermanos, interesantemente, ve a Mateo, conoce su oficio, sabe a qué se dedica y le dice: sígueme. El llamado, la decisión de seguir a Cristo implica varias cosas. La primera, seguirle desde el oficio, desde la dedicación en que nos encontremos. Mateo tenía dos opciones, muy válidas, cualquiera de las dos. Mateo podía optar por entregarle su vida a Cristo y quedarse trabajando como publicano, pero volverse un publicano honrado. Podría ser. O hacer lo que entendió que era lo que Cristo quería y por lo cual le llamaba. Entregar su vida por completo y cambiar su oficio y su dedicación. Nunca más Mateo volvió a ser cobrador de impuestos, porque fue convertido en un discípulo de Cristo. ¿Recuerda cuando Cristo llamó a Pedro? Le dijo: de ahora en adelante vas a ser ¿qué? Pescador de hombres, ya no de peces. Donde quiera que nos encontremos, somos llamados a seguir a Cristo. Amén. Algunos nos tocará involucrarnos en llamados muy específicos y puntuales, como un ministerio pastoral, o algún campo en el área de evangelismo, algún área de lo que llamamos servicio ministerial, que tal vez va a requerir en algún momento el dedicarnos por completo a eso. Pero otros tendrán siempre la necesidad de quedarse donde están en su oficio, pero ahí dar testimonio de Cristo. Interesantemente, el texto paralelo a esta narración de Mateo es Lucas capítulo 5, y ahí dice en el versículo 28 de Lucas 5 que Mateo lo primero que hizo cuando Jesús le llamó y él decidió responder al llamado siguiéndole fue hacer un gran banquete. Por eso es que aquí dice el verso 10 que estaban sentados a la mesa con muchos publicanos y muchos pecadores. A veces a mí las personas se me acercan y me hacen la pregunta:
Dígame una cosa, pastor, usted está a tiempo completo. Yo entiendo por dónde va la pregunta. La persona lo que quiere saber es si yo estoy enteramente dedicado al servicio de Dios y de las cosas de la iglesia, o si tengo algún otro trabajo secular. Pero hermanos, realmente todos estamos a tiempo completo. Donde quiera que usted esté, tiene que reflejar que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. La vez pasada les conté, ¿verdad?, de dos hermanos que se encontraron en la congregación, una iglesia grande, y para su sorpresa, no hombre, eras cristiano, sí, yo también, y tenían años trabajando en el mismo lugar. Entonces, hermanos, Mateo dejó todo para seguir a Cristo, y todos estamos llamados a entrar a tiempo completo con el Señor. Hágame un favor, dígale que está a la par. ¿Qué bien te ves hoy? Porque aquí nos vemos muy lindos. Claro que sí. Pero recordemos que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Ahora al final, esto queda vacío. Yo pongo ahí la clave de la alarma, cerramos y aquí quedó esto así. No crea usted que Dios creó aquí encerrado su presencia, ¿no? Donde quiera que estemos, desde nuestro oficio, desde nuestra dedicación, sea usted ama de casa, sea usted trabaje en lo propio, sea un asalariado bajo un patrón, donde quiera que estemos, cuando Cristo nos llama, tenemos que entregarlo todo a Él. Decía un hermano que a veces las personas creen que los que somos llamados somos aquellos que estamos liderando alguna congregación o estamos en un púlpito. No, el llamado es para todos. Colosenses 3, 23 y 24, creo que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Vea cómo lo entendió ese llamado el apóstol Pablo. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con excelencia, de corazón, todo como para el Señor. Nos estén viendo o no nos estén viendo, con excelencia, como para el Señor. Bueno, volviendo a Mateo, se le presentó una oportunidad única. El maestro le llama. Aquel rechazado, aquel que posiblemente no tenía contacto con muchas personas, quizás ni con su familia, de pronto es útil para alguien. Y para alguien tan especial como el Hijo de Dios. La buena noticia es que con la misma mirada nos ha visto el Señor a cada uno de nosotros. No crea usted que porque no tiene títulos académicos o porque no tiene alguna habilidad tan grande como la que tiene algún familiar o algún hermano de la iglesia, no es llamado, no. Todos tenemos ante la mirada del Señor ese valor. Y nuestra decisión es si respondemos o no. En segundo lugar, dice el verso 10, volviendo a Mateo 9. Finalizando el 9, entonces le dijo: sígueme, se levantó y le siguió. Dice el verso 10 y 11: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con él y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos
dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Qué importante es seguirle desde nuestro oficio, pero número 2 también, tenemos que seguirle en nuestras relaciones sociales. Mateo lo primero que hace es un banquete y llama a la gente que él conoce. ¿Quiénes están ahí? En esa mesa, en ese banquete. ¿No podía llamar a otros creyentes? ¿No podía llamar a otras personas de renombre? Él llama a los de su cercanía. Dice que están ahí muchos publicanos y pecadores. Y qué importante, hermanos, seguirle desde nuestras relaciones sociales. El creyente no es llamado a salirse, a desconectarse por completo de esas relaciones con las demás personas. A veces hay una falsa visión, una perspectiva errada de lo que es ser creyente y ser santo. Entonces no me vuelvo a juntar con nadie, porque ahora estoy limpio, soy San Germán, y no me junto con la chusma, dijo aquel. ¿Quién estaba sentado a la mesa con publicanos y pecadores? El santo de los santos, el justo de los justos, aquel en el cual está escrito: fue tentado en todo, pero sin pecado. El único, hermano. No existe uno de nosotros, ni existió antes, ni existirá después, que pueda decir: no peco o no he pecado nunca. Solo Cristo Jesús. Si alguien tenía derecho a que se le subieran los humos, sería nuestro maestro. Pero ¿qué hacía él? Interactuaba, entablaba relación, se acercaba en amistad, rompía paradigmas. En la sociedad judía, los hombres, por ejemplo, no era común que le hablaran a las mujeres. Había una rivalidad entre samaritanos y judíos. No se iba a acercar nunca, pero nunca un judío a compartir una conversación con un samaritano. Y Jesús todo eso lo pasaba por alto y se acercaba, así como lo hizo con Mateo, y fue a casa de Mateo y comió con publicanos, con los rechazados, con los traidores del pueblo y con los pecadores. Y los fariseos, creyéndose, ¿verdad?, lo mejor de lo mejor, le dicen a los discípulos: ¿cómo es eso? ¿Qué clase de maestro tienen ustedes que comen con publicanos y con pecadores? Mateo pudo separarse por completo de esos otros compañeros publicanos, o pudo hacer lo que hizo: presentarlos a Jesús. Presentarlos a Jesús. Dice el versículo 11, la pregunta de estos fariseos es: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y quizá la respuesta más práctica y más fluida que podría darse hubiese sido en buen tico: porque le da la gana. Porque él quiere. Y eso es la mejor de las noticias para cualquiera de ese tiempo y de este tiempo presente. No necesitamos ser perfectos para poder sentarnos a la mesa con el maestro. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios es perfecto, dice una frase, pero no perfeccionista, en el sentido de que no anda buscando perfección para poder venir a Él. Él sabe que somos imperfectos. Él conoce por completo todo lo que somos.
y nos amó y nos ama como nadie lo ha hecho jamás. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué fue lo que vio en ti? Gloria sea al Señor. A pesar de las críticas, Mateo se arriesga. Mateo está tan lleno, tan pleno, tan gozoso que dice, esto que estoy experimentando yo tengo que compartirlo. ¿Cómo va a ser posible que Jesús va a estar en mi casa y solo yo? No. Vengan todos, no se lo pierdan. Acérquense a Él porque Él come con publicanos. Yo me imagino a Mateo con una alegría invitando gente. ¿Cuándo fue la última vez que ese gozo invadió tu ser? Como creyente, le hablo aquí a los creyentes. Espero que no haya pasado mucho tiempo y que hayamos tenido ese gozo, esa motivación, ese anhelo, esa necesidad de decir, venga, conozca al que conocí, siéntese con nosotros, experimente lo que yo estoy experimentando, porque me he encontrado con aquel que ha transformado mi vida. ¿O será que como decía aquella canción, nos hemos vuelto cristianos de la secreta? Versículo 12. Ante esa pregunta, ¿por qué come nuestro maestro con publicanos y pecadores? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Alguien dijo hace mucho tiempo, algunos le atribuyen la frase a Martín Lutero, que la iglesia de Cristo, la congregación como tal, debe ser vista como un hospital de pecadores y no como un museo de santos. Iglesia, te hablo a ti directamente, cuidado con la trampa del fariseísmo, cuidado con la trampa del orgullo, porque aquel que ha alcanzado misericordia, externa misericordia, porque aquel que encontró brazos abiertos, abre sus brazos para otros. La salvación es tan gloriosa y tan grande que alcanza para miles. No lo perdamos de vista nunca, porque es lindo ser cristiano y toda esta parte de congregarnos y recibir palabra y alabar juntos como lo hacemos aquí. Pero no perdamos de vista que hay que contarlo, que hay que transmitirlo y que tenemos que seguirle en nuestras relaciones sociales. No deje pasar la oportunidad. Acérquese a las personas. Todos los domingos aquí hacemos una declaración al final del culto con la cual dice la última parte que queremos alcanzar a muchas personas para el reino. ¿Qué se les viene a la mente con esa palabra alcanzar? Alcanzar requiere un esfuerzo, requiere una intencionalidad, requiere una disposición, porque si no le pondríamos a la frase y esperemos a muchas personas para el reino. Pero el llamado incluye algo más que esperar. Hay que alcanzar.
Y para alcanzar hay que entablar relaciones, hay que acercarse, hay que mostrarse amigo. No es posible que el nacido de nuevo sea un amargado al cual nadie le quiere hablar en el barrio, o en el trabajo, o en el lugar de estudio. Todos tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, algunos más efusivos que otros, más escandalosos que otros, más evidentes que otros, más serios que otros, más pasivos que otros. Pero si todos tenemos a Cristo, siempre va a haber algo por decir. De la abundancia del corazón habla la boca, así está escrito. Lucas, el médico, lo dijo así. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Algo podemos decir, algo podemos compartir. Y eso requiere esfuerzo. Yo fui una persona sumamente introvertida, exageradamente tímido. Y he hecho cosas que jamás pensé que podría hacer. Y todo es por la gracia del Señor. Renovemos nuestra mente. En el nombre de Jesús desechemos toda mentalidad de que es que yo soy tímido y me da vergüenza hablarle a la gente. Pongo como ejemplo a mi papá. Porque a mí me gusta la forma tan efectiva que tiene él de acercarse a las personas. Cuando hemos ido en un Uber, en un taxi, hacia algún lugar, siempre él tiene algo para decir. Y a veces nos sentamos, hermanos, y esa persona que viene manejando está serio, que con costo responde de salud. Pero mi papito empieza. Qué lindo está el día de hoy. Muchos no amanecieron. Muchos están ahí en una máquina conectados a un respirador. Bendito sea Dios que estamos aquí con vida. Usted anda trabajando, nosotros andamos aquí. Eso es por gracia de... Y ahí empieza. Y yo lo dejo, y lo veo, y lo observo, lo admiro. No hace falta, hermanos, tener palabras de domingo para llegar a la gente. Y a veces, ¿sabe cuál es el mejor método de acercamiento? La amabilidad. Una sonrisa, un saludo, un servicio de amor. Decía un pastor, y la otra vez que lo escuchaba, y creo que tiene razón. Él decía que a veces, hablando de escuelas y colegios, bueno, Adriana que ahorita está trabajando en ese campo, hacen una junta del aula y quieren nombrar ahí un comité de tal cosa. Dice, siempre hay alguien que levanta la mano y los creyentes nunca están ahí, porque no tienen tiempo por X o Y. Deberíamos ser los primeros en levantar la mano y decir, ¿ocupan ayuda de algo? Cuente conmigo. Y a veces, hermanos, para no extenderme mucho aquí en este punto, nada más permítame agregar algo más. Algo que, para lo cual creo que soy muy bueno y lo he sido toda la vida. A veces lo único que ocupa aquella persona que se acercó a nosotros es un oído. Alguien que con amabilidad le escuche. En casa tenemos una broma, o no sé cómo llamarlo, pero yo siempre digo que yo tengo un pegue con mayores de 70 y menores de 10. Porque por algún motivo, hermanos, los niños pequeños se me acercan y me hablan, o los adultos mayores, las señoras. Y si hay alguien a quien hay que ponerle cuidado, con paciencia y con calma, es un adulto mayor. Yo me sentaba con Anita, la mamá de Javier,
ya de Dios gozo. Y si me reunía 3 veces con ella, las 3 veces me contaba lo mismo. Pero yo disfrutaba ese tiempo, porque ella ocupaba a alguien que le escuchara decir eso. Por algo Dios nos dio 2 oídos, dijimos la vez anterior, y una sola boca. Sepamos escuchar, mostrémonos amigos, acerquémonos a la gente, porque ¿cómo vamos a presentar a Cristo? Al Cristo que tenemos, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha transformado, aquel que decimos que es el gozo de nuestra vida, que ha roto cadenas, que nos ha dado libertad, que nos ha dado una razón de vivir. Y cuando venimos a alguien, ¿qué me dice? Que se vea ese gozo, que se vea esa alegría. Sí, hay mucha dureza, sí, las personas hoy en día, muchos no quieren nada con Dios, pero seamos insistentes, perseverantes. Vean algo que dice un poquito hacia atrás ahí mismo Mateo, pero el capítulo 5. Mateo 5:14, Jesús en ese famoso sermón del monte dijo lo siguiente, Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es para que brille. La luz es para ponerla en alto donde alumbre y todos la vean. Así tienen que ser ustedes, dijo Jesús. Vivimos en un tiempo donde la tecnología y las redes sociales dan un bombardeo tan grande de información como nunca antes. Yo me acuerdo que en mis tiempos de colegio todavía, yo supe lo que era tener que ir a una biblioteca allá en San José o buscar alguna para encontrar ciertos recursos. Si usted quería saber algo de información importante, tenía que poner todos los días en la mañana, antes de irse, editorial minuto 1 y final. ¿Recuerdan? Radio reloj, poner las noticias. Ahora con los teléfonos, con las redes sociales, hay un bombardeo de información y lamentablemente lo que más circula en relación al cristiano van a ser siempre los malos ejemplos. Cuando yo me presento, integro con alguien en una conversación o algo, nunca falta quien me diga, ¿y qué? Cuénteme, ¿qué chuzo tiene? Es pastor, ¿y qué mansión vive? Porque sí, todos esos testimonios están lamentablemente. Pero eso no nos lleve a esconder la luz. No nos avergoncemos nunca, como dijo el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mateo pudo haber sido con Jesús y decir, esta gente, allá ellos con su vida. No. Entró en relación, entabló, brindó una posibilidad en ese banquete en su casa, y Jesús recibe a todos los pecadores, porque su propósito no es solamente aquel que está sano, es sanar al enfermo, es levantar al caído, es libertar al atado. Así lo dice la misión que él proclamó. Isaías 61, Lucas 4. ¿A qué dijo Jesús que ha venido? A traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Usted no tiene idea, yo no tengo idea quizás de cuántos quebrantados de corazón andan por ahí fingiendo sonrisas, pero necesitados de Cristo. Y si la iglesia no habla, seguirán ahí en su depresión, hundidos en su desánimo, porque el único que llena los corazones se llama Cristo Jesús. Y nos ha llamado a ti y a mí.
nos ha dado lo que por siglos hemos conocido como esa gran comisión. Ayúdame, Catalina, por favor, proyecten ahí Mateo 28. Leamos del 18 al 20. Esta es la gran comisión, ¿cuál es? Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, toda autoridad les dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad que hizo Jesús, nos comisionó. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la buena noticia es el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Ni siquiera estamos solos en la tarea. Él está con nosotros. Así que sí podemos evangelizar, sí podemos mostrarnos amigos, acercarnos a la gente, sí podemos vencer el temor, la baja autoestima, la vergüenza, porque Cristo está con nosotros. Y porque esto es urgente, esto es de vida o muerte. Dentro de las cosas que más me ha dolido en mi corazón fue que tuvimos un acercamiento con una joven llamada Nazaret, y yo nunca me olvido, porque yo le decía a ella con el versículo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro que sí. Nazaret era una jovencita que andaba ahí en la indigencia, en la drogadicción, en la prostitución. Nos acercamos a ella, se acercó a nosotros, incluso venía más tempranito antes del culto, en algunas oportunidades para darle un desayuno. Y mi esposa y yo, hermanos, no tienen idea de cuánto insistimos. No tenemos como iglesia, ¿verdad?, ese ministerio, ese recurso de un centro de restauración, pero queríamos conectarla con otros hermanos. Lo hemos hecho en otras oportunidades. Y le insistimos para llevarla a un lugar de internamiento. Y lo primero que le dicen a uno los encargados de esos lugares es que tiene que ser una decisión propia. Que nada hace usted con llevarse a la persona a la fuerza, porque no va a durar ni media hora. ¿Qué es lo que recomiendan? Que uno lo cite y le diga: lo espero mañana a las 10 para que vayamos a internarnos. La citamos, la esperamos, lunes 11 de la mañana, 12, casi la 1, Nazaret no apareció. Martes de la noche estábamos aquí en el culto cuando se oía afuera un burum ahí, ruido de patrullas y cosas. ¿Quién cree que estaba muriendo apuñalado? Hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. Hay mucha necesidad de Cristo. De cada quien está la decisión si responde al llamado o no. Pero nuestra comisión, nuestra obligación, el mandato que con toda autoridad Cristo nos dio es a testificar, a anunciar, a proclamar la buena nueva. Y en último lugar, un tercer punto. Dice, volviendo a Mateo 9, el versículo 13, voy a leer el 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién le dijo Jesús esto? Vayan y aprendan lo que es misericordia y no sacrificios. ¿A quién? A los fariseos, por su actitud. En tercer lugar, tenemos que
seguirle en una genuina relación personal. El llamado, el seguimiento, el cristianismo es un estilo de vida. Un estilo de vida espiritual, no carnal, que va más allá de la religiosidad, del tradicionalismo. ¿De qué le vale a esos fariseos verse tan bien vestidos con aquellas ropas llamativas? ¿De qué les vale todo el burumbum y todas sus normas y todos sus rituales si no pueden tener misericordia de un pecador? Por eso Cristo les dijo: vayan y aprendan. Que no quiero sacrificios vanos. Quiero verles teniendo misericordia. Porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por alguna razón, siempre va a ser más fácil ver los pecados de los demás que los nuestros. Pero todos hemos necesitado arrepentirnos. ¿Recuerda lo que es el significado de arrepentimiento? Es un cambio de rumbo. En palabras simples es dar vuelta en U. Estoy viviendo de esta manera, voy en esta dirección, todo lo que estoy haciendo es dándole la espalda a Dios, entonces necesito arrepentirme, dar vuelta en U y caminar hacia otro camino. Y Jesús, dice Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. No es solo religiosidad, no es tradición. Es un estilo de vida genuino, una relación genuina, personal con Cristo. Y esa decisión de seguirle implica la totalidad de nuestro ser, no solamente una parte cuando nos conviene. No son sacrificios falsos, como le dijo a estos fariseos. No son obras meramente religiosas. No se trata de un mero activismo y hacer muchas cosas, entre comillas, espirituales en nombre de Dios. Es una verdadera consagración de vida a lo que Él espera de nosotros y no lo vio en los fariseos, y yo espero que sí lo vea en esta congregación, en cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos responden a ese llamado divino, pero siguen a medias y no de todo corazón. Dijo Jesús, Mateo 7:21, una página antes. Ya que claro fue el maestro. No todo el que me dice, estoy leyendo Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga, no todo el que haga, no todo el que se involucre en actividades, que ore muy bonito, no todo el que haga ciertas cosas. ¿Por qué? Dice el 22. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de... Qué fuerte es este pasaje, porque mucha gente dice conocer a Jesús. Las iglesias están repletas de conocedores de Jesús, entre comillas, y allá afuera también hay muchas personas que dicen, yo no me congrego, yo no asisto a la iglesia, pero el hombre y yo, uña y carne. Somos cercanos, somos íntimos. Señor, pero nadie profetiza como yo. Es que yo hablo en lenguas más que todo. Yo hago esto y lo otro. De la iglesia soy el diezmo más grande. ¿Qué quiere el Señor? La totalidad de nuestro ser. Una consagración de corazón. No hacer por hacer.
¿Alaban al Señor? Retomando entonces el enfoque principal de este sermón, el llamado divino es seguir a Cristo viviendo en obediencia, en santidad, actuando, pensando, siendo más y más como Él. Eso es verdaderamente conocerle. Si usted es de los que dice, conozco a Cristo, pero su vida es igual y no ha cambiado nada en lo absoluto, entonces no le ha conocido. Tiene que haber una renovación de la mente y de las acciones. Tiene que haber un encuentro genuino, una relación personal e íntima. Y eso va más allá de religiosidad, de tradicionalismos, de activismo. Eso tiene que ver con un corazón consagrado a Dios. Para la conclusión, quiero que observemos nuevamente el versículo 9. Mateo 9:9. Entonces pasando Jesús de allí, dice el 9, vio a un hombre llamado Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Qué vio en él que le llevó a llamarlo para que fuera su discípulo? No nos da muchos detalles, pero en la parte final de la narración nos dice que Él vino por los pecadores, por los enfermos, por los necesitados de sanidad. Jesús vio un hombre necesitado de Dios. La buena noticia entonces para Mateo y para cada uno de nosotros es que Jesús no vio lo que era Mateo en ese momento, sino lo que sería en él. Porque si fuera por méritos, ninguno seríamos aceptados. Por eso dice Filipenses 1:6 que la obra que Él empezó perfeccionará hasta ese día glorioso que nos encontremos con Él. La pregunta importante para nosotros es: ¿estamos siendo lo que nuestro Maestro quiere que seamos? ¿Estamos viviendo conforme al propósito por el cual fuimos llamados? Medítelo ahí donde está. ¿Estoy yo siendo realmente lo que mi Señor quiere que sea? ¿Estoy viviendo conforme al propósito por el cual Él me llamó? O para recapitular, podríamos decir, estamos siguiéndole desde nuestro oficio, en nuestra dedicación, estamos siguiéndole en nuestras relaciones sociales, estamos siguiéndole en una genuina relación personal. Quiero terminar con esto. Catalina, por favor, la última. Dios nos llama a seguirle y dejar atrás todo aquello que estorbe y vivir totalmente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llama a acercarnos a las personas en amistad y presentarles a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llama a tener una genuina relación personal más allá del tradicionalismo o una simple religiosidad. Dios nos llama en total consagración. Yo espero que todos podamos decir este día, ante ese llamado, en esta manera que Jesús lo explicó: he decidido, sí, he decidido seguir a Cristo. ¿Puede usted decirlo? Sí, he decidido seguir a Cristo. Padre Santo, delante de ti nos encontramos hoy agradecidos. Muy agradecidos, Señor.
muy agradecidos. Porque tu mirada se dirigió a nosotros. Llegaste cuando más te necesitamos. Y quizás al igual que Mateo, muchos de nosotros sufrimos el rechazo, el menosprecio, la humillación de otros. Quizás sobre muchos de nosotros fueron declaradas palabras contrarias, de limitación, de menosprecio, de imposibilidad. Tal vez no nos encontrábamos en la capacidad de accionar y ser sobresalientes, espiritualmente hablando. Pero llegaste tú, Señor. Bendito el día en que nos llamaste. Gracias. Porque le has dado sentido a cada uno de nuestros días. Gracias porque fuimos extraños, ajenos. Gracias porque estuvimos en opresión, cautivos, destinados a la muerte y a la condenación. Pero llegaste tú, Señor, con tu poder, con tu amor. Y viste lo que seríamos en ti. Gracias por salvarnos, por perdonarnos, por amarnos tanto, porque aún hoy siguen tus brazos abiertos para restaurar al herido, para levantar al caído, para romper cadenas. Y hacer cosas maravillosas. No podemos más que darte gracias, Señor. Aceptamos, Señor, tu llamada. Aceptamos tu mandato. Y hoy delante de ti, no delante de los hombres, delante de ti queremos reiterar nuestro compromiso de acercarnos a otros, de interactuar con otros, aun con aquellos difíciles, y mostrarles tu amor. Dígale, usa mi vida. Dispongo todo mi ser para levantar tu nombre donde quiera que esté. Usa mis labios, pon palabra en mí. Úsame para alcanzar a muchos para tu reino. Son tiempos urgentes. Levanta tu iglesia, Señor, en este país, en el mundo entero, Señor.
que como cuerpo tuyo cumplamos ese llamado, ese mandato, esa comisión que nos ha sido entregada, de hacer discípulos en donde quiera que estemos. Antes de finalizar, Señor, no hay duda de que tú llamas. No hay duda de que tú sigues llamando. No hay duda de que este mensaje incluso es una de las oportunidades que tú brindas para venir a ti. Si alguno está siendo inquietado, si a través de tu palabra y por el obrar de tu espíritu está siendo llamado a venir a ti, permite, Señor, que esta sea una mañana de libertad, de levantamiento, de transformación, de renovación de la mente. Y si usted necesita venir a Cristo, no deje pasar este momento. Y ahí donde usted está, dígale: Padre, gracias por amarme. Gracias porque entregaste la vida de tu Hijo para que tomara mi lugar en esa cruz. Dígale: amado Jesús, gracias, porque fue por mí que moriste. Te reconozco como Señor, suficiente Salvador de mi vida. Respondo a tu llamado y te digo: aquí estoy, no quiero ser igual. Sé que no soy perfecto, que necesito de ti, de tu sanidad, de tu transformación en mí. Haz lo que quieras. Me pongo en tus manos y te doy las gracias porque sé que me perdonas, que me levantas y que estarás conmigo hasta el fin. Gracias porque me das vida eterna. Y de ahora en adelante quiero vivir como un discípulo tuyo. No va a ser fácil, lo sé. Lléname con tu espíritu y ayúdame a seguir adelante. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, si alguien ha hecho esta oración, firme, fortalece, llénale más y más con tu espíritu. Y a todos nosotros que ya hemos tomado esa decisión, fortalécenos también y úsanos para gloria de tu nombre. Que así sea, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a finalizar.